Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edison Ayui y sé bienvenido a otro video de programación en Java. El día de hoy te voy a enseñar a cómo estructurar una clase y cómo crear un objeto a partir de ella. Ahora bien, vamos a crear nuevamente un proyecto para iniciar este proceso de aprendizaje en Java. Em, Igualmente voy a crear un Java Application, Next, y voy a llamarle de este class, en este caso, clases y objetos. En primer lugar, ¿qué es una clase? Bueno, antes de nada, cuando dice create made class, en este caso voy a poner un paquete que se llame principal.main. Finalizar, aunque redunda, pero ya verán lo que pasa. En primera instancia estoy haciendo un paquete que se llame principal y dentro estoy creando, bueno, está creando un método, un archivo que se llama main. Aquí se va a crear automáticamente el principal. En fin, como iba diciendo, ¿cómo creamos una clase en Java? En primer lugar, voy a crear un paquete que se llame modelo. Y aquí voy a crear una clase que se llame auto. Muy bien. Quiero que se fijen en lo siguiente. Eh, en primer lugar, como nosotros hemos creado un paquete que se llame modelo, Java, o el IDE más bien, automáticamente me va a crear esta estructura. Es decir, que está en el paquete modelo y la clase se llama auto. ¿Qué es una clase? Una clase viene a ser como una estructura que me sirve de base para manejar diferentes datos. En este caso, como nosotros ya habíamos visto qué es la declaración de variables en el capítulo anterior o en el video anterior, por así decirlo, cómo declarar variables. En este caso, yo voy a crear una serie de variables que propiamente dicho se llaman atributos. Los atributos de este auto van a ser, en primer lugar, supongamos que estamos creando un videojuego. Eh, Va a tener como parámetro un ID, un código, vamos a poner, no vamos a poner ID como tal, ¿ya? Aquí lo he dejado así porque tengo la costumbre de hacer esto. Muy bien. ¿Qué significa private? Private es un concepto de restricciones que tiene una clase. Es decir, que este atributo solo me va a servir para esta clase y para nadie más. Es decir, es propia de la clase. Muy bien. Ahora voy a crear un string que se llame nombre. Porque este auto va a tener un nombre. Ya. Voy a crear otra variable que se llame x, pero de tipo entero. Y voy a crear otra variable que se llame y. Listo. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Que mi auto va a tener un código, va a tener un nombre, va a tener una posición en X y va a tener una posición en Y. Incluso pudiese ponerle color y tanta cosa, pero no quiero profundizar mucho con los atributos de lo que es un auto. Esto es solo un ejemplo. Muy bien, la segunda parte, bueno, de hecho voy a comentar aquí, voy a definir la clase. Ojo, este auto tiene que ser el mismo nombre del archivo .java. Listo, ahora, el primer paso es crear los atributos. O más bien voy a dejarlo como atributos, nada más. Luego tenemos el constructor. ¿Qué es el constructor? El constructor es el primer método que va a ejecutar una clase. Es decir, que apenas yo haga la instancia de la clase, se va a ejecutar el constructor. Ya. Entonces, voy a crear, bueno, en este caso no es private, siempre los constructores son públicos, pueden ser privados sí, pero en este caso es público. Tiene que tener el mismo nombre de la clase, abrimos y cerramos paréntesis. Y las llaves. Listo. Vamos a definir unos parámetros aquí, como por ejemplo, en código, nombre, string nombre, in x y la int y. Muy bien, hemos declarado un constructor
donde me pide parámetros como código, nombre, X y Y. Ahora, para poder setear y colocar estos datos, digamos que cuando yo llame a la clase, ya directamente tengo que poner el código, el nombre, el X y el Y. Entonces, lo que hacemos es this. Esto es propio de Java, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo código es igual a código, ya, estoy diciendo que la variable código sea igual al código de este parámetro. Y si no pusiese el this, Java se va a confundir y va a decir, bueno, el código que me estás mandando como parámetro es igual al código que me estás mandando como parámetro. Y es por eso que definimos el this, para decir que es propio de la clase, que es el código que yo estoy declarando como atributo, es igual al código que estoy mandando como parámetro. Y así hacemos para las demás variables. Y aquí ponemos nombre, this x, a ver, this x es igual a x y this y es igual a y. Listo, hemos declarado un constructor. Ahora bien, voy a copiar y pegar esto. Bueno, de hecho no voy a hacer eso, porque ya lo he escrito. Entonces, ahora voy a declarar un método de igual forma, pero vacío. ¿Ok? Podemos hacer un constructor con parámetros y un constructor sin parámetros, que es el que hemos hecho acá. Sin parámetros. Muy bien. Ahora, algo importante en esto. Son los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son el comportamiento de una clase. Ejemplo, ¿qué hace un auto? Un auto puede correr, puede frenar, puede retroceder, puede girar a la izquierda, derecha, ir derecho o ir por una rampa y saltar y volcarse, etcétera. Puede hacer tantas cosas un auto. También se puede quedar sin batería, sin gasolina, incluso puede estar en modo de reposo, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un auto. Entonces ese es el comportamiento de un auto, ¿ya? Listo, entonces vamos a declarar, en este caso como ejemplo, vamos a declarar que avance a la izquierda, que avance a la derecha, em, abajo o se quede sin gasolina, es decir, que esté en reposo. Ok, muy bien, en este caso vamos a declarar un método porque al final si se va arriba o abajo, simplemente se está moviendo. Entonces, aquí voy a declarar los parámetros para que se mueva, ¿no es cierto? Cuánto se va a mover en X y cuánto se va a mover en Y. Ya, porque aquí, al menos en la mayoría de programación, trabajamos con coordenadas. Ok, y lo que vamos a hacer acá es declarar otra variable que sea de tipo boolean, o sea de tipo lógico, y vamos a poner reposo. Ok, ya, siempre cuando declaramos una variable de tipo lógico, en este caso boolean, siempre va a ser falso en primera instancia, así que lo voy a dejar tal cual como está. Ok, listo. Y aquí voy a poner estado. A ver. Sí, voy a dejarlo como estado. Aunque es recomendable que los métodos estén en modo de verbo, pero en este caso lo voy a dejar así. Ok, listo. En el movimiento, ¿cuánto se va a mover X? ¿Ya? Dice X es igual a disX más la X que he mandado como parámetro. Y disY viene a ser igual a disY más la Y que he mandado como parámetro. Bien. Listo, ahora en estado. Exacto, mejor voy a poner cambiar estado. ¿Qué estado le voy a poner? El estado que yo desee. Entonces aquí voy a poner dice estado. A ver,
reposo es igual a estado. Listo. Bueno, en principio este vendría a ser el comportamiento de mi auto, el movimiento que sería mover y el estado a ver si está en reposo o está en movimiento. Muy bien. Listo. Ahora, algo importante es crear los parámetros en los que yo pueda acceder. A nosotros declarar esto como privado, no podemos acceder directamente desde otra instancia. Ok. Para ello nosotros necesitamos crear los getters y setters, que significan los métodos de acceso. Entonces, con ayuda de NetBeans voy a dar clic derecho, voy a insertar código y le voy a poner get y setters. Seleccionemos todo y damos en generar. Listo. Aunque estos métodos de aquí que si está en reposo o cambiar el estado del reposo, entonces no los vamos a utilizar por ahora, pero mejor que sobre que falte. Aunque en código es mejor tener todo limitado, pero en fin, vamos a hacer uso de estos métodos. Bien, nos vamos al main y vamos a crear una instancia, vamos a crear un objeto de mi clase auto. Entonces, auto es igual, a ver, auto 1 es igual a new auto. Listo, en principio nos da error. ¿Por qué? Porque no estamos importando los paquetes de la clase modelo. Entonces, para hacer eso simplemente damos en el foquito donde está de color rojo e importamos, nada más. Y se nos agrega esta línea que dice import modelo.auto. Muy bien, ahora vamos a colocar los valores. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros hemos creado un constructor sin parámetros. Si nosotros eliminásemos, nos va a dar un error. Porque me dice, bro, no tengo un constructor sin parámetros, por lo tanto tienes que llenarme de datos. Entonces, bueno, yo le digo, ok, te voy a crear un constructor vacío para que no me molestes, ok. Listo. Entonces, tenemos un código, un nombre, un X y un Y. Entonces, voy a colocar aquí un código 1, un nombre, por ejemplo Mazda, un valor en X que vendría a ser, por ejemplo, no sé, 20 y 50 en Y. Ya, ok. Listo. Vamos ahora sí a provocar un movimiento. Listo. Entonces, vamos a colocar un movimiento, por ejemplo, auto1.mover. Listo. Entonces, yo quiero mover, por ejemplo, en X que se mueva 30 pasos y en Y pues que retroceda 30. Ok. Listo. A ver, he colocado dos ceros de más. Muy bien. Entonces, que retroceda. Estoy diciendo que retroceda. Si retrocede, entonces es negativo. Ok. Si aumentamos 30 en Mazda va a ir a 50 en X, ¿no es cierto? Y si retrocedemos 30 en Y, pues va a salir 20, ¿no es cierto? Bien. Si nosotros ejecutamos este código, evidentemente no va a pasar nada. Así que debemos imprimir los resultados en pantalla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿recuerdan lo anterior dicho? Escribimos out y aparece esto. Listo. Voy a poner movimiento. A ver, coordenada en X sería. Coordenada en X vendría a ser igual a más auto1.getX. Ok, para eso servían los métodos. Y voy a imprimir la coordenada en Y. Listo. Ahora sí. Vamos a ver. Listo. La coordenada en X es 50. ¿Por qué? Porque se ha movido 30 pasos. Y la coordenada en Y es 20 porque ha retrocedido, en este caso, menos 30 pasos. Ahora, si nosotros quisiésemos mover aún más el auto, ya, actualmente está en 50 en X. Ahora, yo quisiera retroceder menos 50 y retroceder menos 20 en Y. Entonces, eso nos dejaría en la coordenada 0, 0, ¿verdad? Pero tenemos que volver a imprimir abajo la situación actual. Listo, nos hemos quedado en la coordenada 0, 0. Ahora bien, ¿en qué estado está nuestro auto?
el estado de mi auto está en, podría ser en dos estados, en reposo o en movimiento. Entonces ponemos auto.get, a ver, is, en este caso, is reposo. Es que está en reposo. Vamos a darle play, a ver cómo está. Mi auto está en false. Muy bien, ¿por qué me sale false? Porque evidentemente es una estructura de Java, ¿no es cierto? Java nos muestra el resultado como false. Bueno, en este caso nosotros queremos darle como que más información vital. Para ello voy a crear mi primera estructura de control. Ya, en este paso quiero que le prestes mucha atención porque es una estructura que te va a ayudar y te va a sacar de situaciones, ya sea en el estudio o en el trabajo, en la vida real incluso. Y esto se llama una condición, ya, que se llama if. La estructura es básica, tenemos un if, tenemos paréntesis y tenemos sus respectivas llaves. Listo. Y voy a decir, si el auto está en reposo, ya, entonces que me imprime en la pantalla, el auto está en reposo. Caso contrario, el auto está en, a ver, si es que está en reposo, aquí me va a botar falso y se va a ir acá, ¿no es cierto? Ya. Bueno, voy a dejarlo así para que vean lo que va a pasar. El auto está en movimiento. Si aquí me está botando que es falso, entonces lo que se va a ir acá es que está en movimiento, ¿no es cierto? A ver, voy a borrar esta línea porque prácticamente me salió acá que está en movimiento. Ya. ¿El auto está en reposo? No, el auto está en movimiento. Ok. Espero que me hayan entendido esta parte porque es súper importante. Aquí nosotros hemos definido que el auto no está en reposo. En primera instancia está falso. Por lo tanto, si la situación es verdadera, entonces el auto estaría en reposo. Pero como no está en reposo, entonces se me envía al segundo caso que el auto está en movimiento. Muy bien, creo que aquí he culminado el video de hoy. Espero que me hayan entendido y si tienen alguna duda, por favor deja tu comentario en la parte de abajo. Eso ha sido todo por hoy, espero que estés bien y no olvides comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos a la próxima, adiós.